Buenas tardes. El tema de hoy es semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos es más o menos lo mismo que la congruencia, nada más que ahora los triángulos ya no tienen que ser del mismo tamaño, pero sí tienen que tener la misma forma. O sea, digamos que tenemos este triangulito con ángulos de 20, 70 y que me falta, llevo 90 y 90. Y si tengo otro triángulo en algún lado que también tiene ángulos de 90, 70 y 20, se dice que estos dos triángulos son semejantes. Entonces, la semejanza significa que son triángulos que tienen la misma forma, pero no necesariamente el mismo tamaño. En otras palabras, los ángulos son iguales, pero los lados pues ya no son iguales. Entonces, el asunto es que con los lados sí hay algo que pasa. O sea, no son nada más como sea. Hay una relación entre los lados. O mejor dicho, una proporción entre sus lados. ¿Eso qué significa? Que digamos que si este triángulo lo hiciéramos más grande, pues eventualmente se convertiría en este. La pregunta es, ¿cuántas veces más grande tenemos que hacerlo? Pues hay veces que no lo sabemos en concreto, pero digamos, lo que hay que agrandar este lado para que se convierta en este, pues es lo mismo que lo que hay que agrandar este lado para que se convierta en este. En otras palabras, eso significa que hay un factor de multiplicación, o factor de proporción, o factor de semejanza, o proporción. Es lo mismo en este caso. Una proporción es cuando algo es más grande que otro tantas veces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si supiéramos, digamos que ya sabemos que son semejantes estos triángulos. Digamos, ¿qué pasa si este mide 2 y este mide 6? Pues entonces ya sabemos que este es el triple de grande que este. Y eso implica que, por ejemplo, si este midiera 5, pues este también podríamos saber cuánto mide, ¿no? Porque en este caso el factor de proporción de aquí para acá sería 3. ¿Qué significa esto? Que este se agranda al triple para convertirse en este. Pero entonces los otros lados les va a pasar lo mismo. El 5 también se tiene que agrandar al triple. Entonces este mediría 15. Y luego, ¿qué pasa, por ejemplo, si este de abajo, otra vez, los lados que estoy poniendo no, o sea, si se pusieran a hacer las cuentas, el triángulo está todo chueco y no existe, ¿no? No me estoy fijando ahorita que mis números tengan sentido con los ángulos. En otras palabras, si hacen Pitágoras, no les va a salir seguramente. Pero por decir algo, digamos que ese midiera 20. Entonces, ¿cómo le hacemos para ver cuánto mide este? Pues si de acá para acá hay que multiplicar entre 3, de aquí para acá de regreso, pues es lo opuesto, ¿no? Hay que dividir entre 3 o multiplicar por 1/3, que es lo mismo. De cualquier manera, pues este en todo caso mediría 20 tercios, ¿no? Entonces, eso es algo importante con la semejanza, que hay un factor de proporción o factor de semejanza que nos dice cuánto más grande es el uno que el otro. Hay muchas veces que no conocemos cuánto vale ese factor. Hay veces en donde todo esto es como en abstracto, o sea que no tenemos números fijos, ni en los lados, ni en los ángulos. O sea, no tenemos que tener ángulos así, ¿no? O sea, puede ser que sepamos que este mide alfa y este también mide alfa, y entonces este mide beta y este también mide beta. Fíjense que con dos ángulos basta. Ese es el primer criterio de semejanza. Ángulo, ángulo. ¿Por qué basta con 2 y no necesitamos los 3? Pues porque el tercero va a ser 180 menos los otros dos. O sea, aquí este es 180 menos alfa menos beta. Y este también es 180 menos alfa menos beta. Entonces, tener dos ángulos es lo mismo que tener 3. Por eso nos funciona el criterio de ángulo, ángulo. Entonces, digamos que este lado mide A, este mide B y este mide C. ¿Qué es lo que podemos saber del otro? No sabemos cuál es el factor de proporción, pero digamos que es X. Sabrá Dios cuánto es X. Pero lo que sí sabemos es que este lado va a medir A por X, ¿no? Porque X es qué tanto hay que agrandar a este para convertirse en este. En otras palabras, ¿por qué hay que multiplicarlo? Entonces, pues si este es A y el factor de proporción es X, pues hay que multiplicar este por X para que quede acá. De la misma manera, este va a ser B por X y este va a ser C por X.
Entonces, pues aquí está todo en abstracto, ¿no? No tenemos ningún número en concreto, pero igual funciona, igual sirve la semejanza. Entonces, eso es la semejanza, ¿no? Que hay ese factor de proporción. Ahora, este factor de proporción puede verse de otra manera. Si se fijan, la comparación, si comparamos este lado con este lado, pues ¿qué nos quedaría? AX entre A, pues va a ser lo mismo que si comparamos este lado con este lado, que sería BX entre B, que sería lo mismo que si comparamos este lado con este lado, CX entre C. Por cómo lo nombré ahorita, esto es clarísimo, ¿no? Porque aquí se cancela la A con la A, la B con la B y la C con la C, y todo esto nos queda que es igual a X, que es el factor de proporción, justamente. O sea, si comparamos este con este, pues nos da X. Si comparamos este con este, pues también nos da X, ¿no? Ahora, eso normalmente se encuentra, o sea, no siempre va a estar esto escrito de esta manera, ¿no? Digamos que este es C. ¿Qué pasa si estos lados, en lugar de tener estos nombres, tienen los nombres de D, E, F? Entonces, ¿qué sabríamos ahí? El factor de proporción, que es X, nos diría que ese X, que es qué tanto hay que agrandar este para llegar a este, pues va a ser lo mismo, la comparación de este entre este. F, si dividimos F entre A, nos da X. ¿Por qué? Porque A multiplicado por X nos da F, ¿no? O sea, eso es lo que significaba X. Pero eso va a ser lo mismo que comparar este con este. O sea, D entre B. Y eso va a ser lo mismo que comparar este con este. O sea, E entre C. Entonces, eso es el factor de proporción, ¿no? O sea, así funciona. Y eso nos da el segundo criterio, que es lado, lado, lado. Pero, ojo, en congruencia lado, lado, lado significa que los lados sean iguales. En semejanza implica que sean proporcionales. Por ejemplo, ¿dónde podríamos usar ese criterio? ¿Qué pasa si tenemos justamente, digamos, dos triángulos y sabemos que este mide 2, 5 y 4 y este mide, por ejemplo, 8, 20 y 16? Pues estos dos triángulos podemos decir que son semejantes porque sus lados son proporcionales. En otras palabras, a ver, digamos que estos lados son A, B y C y estos son D, E y F. Porque A entre D, que es el correspondiente, es igual a 4 entre 16. Que eso es un cuarto, ¿no? Pero pues, ¿qué pasa si comparamos B con E? Si B con E los comparamos, pues nos da 5 entre 20. Que pues también es un cuarto, ¿no? Y si comparamos C con F, pues nos da 2 entre 8, que también es un cuarto. Entonces, los tres lados, la proporción de los tres lados es igual. Entonces, ahí es cuando se dice que cumple el criterio de lado, lado, lado. Entonces, el criterio de lado, lado, lado en semejanza no nos dice que sean iguales, sino nos dice que los tres lados cumplan con la misma proporción, que es la proporción de semejanza. Entonces, tenemos dos criterios. Y el tercer criterio, igual que con congruencia, va a ser una mezcla entre ángulos y lados. En este caso va a ser lado, ángulo, lado. ¿Qué significa eso? Que tienen dos lados con la misma proporción y un ángulo en medio. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tuviéramos esto? O sea, un lado con 2 y un lado con 5, y aquí el lado con 8 y el lado con 20. En este caso cumplen con la proporción, ¿no? Porque 2 entre 8 es lo mismo que 5 entre 20. Entonces, este lado es la proporción entre estos dos lados es la misma que la proporción entre estos dos lados. Y luego nos fijamos en un ángulo. ¿Qué ángulo? Igual que en la congruencia, tiene que ser a fuerzas el que está entre los dos lados. Entonces, por ejemplo, si supiéramos desde antes que este vale 60 y este también vale 60, entonces ahí tenemos lado, ángulo, lado. Y nos daría en este caso este tercer criterio de semejanza. Entonces, pues ahorita no lo estoy escribiendo tan formal. Voy a escribir, por ejemplo, este último como lo enunciarían cuando lo usan, ¿no? Entonces, digamos que tienen ese dibujo de abajo. Y digamos que le ponemos nombres a los triángulos. Este se va
va a llamar ABC, este se va a llamar DEF. Entonces, ahí dirían, por ejemplo, como AB, que es este, entre el correspondiente del otro lado, ¿no? Que es DE. AB entre DE es igual a este BC entre el correspondiente de allá, que es EF. Como estos son iguales a estos, que son, ¿cuánto quedamos? 2 entre 8, que es un cuarto, ¿no? Como esto es igual a esto, y además el ángulo de en medio, que es este y este, que va a ser ABC, es igual a DF. Como pasa esto y pasa esto, entonces por lado, ángulo, lado, podemos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Entonces, así es como se enuncia formalmente un criterio de semejanza, ¿no? O sea, tenemos aquí la proporción de los lados, luego tenemos el ángulo que va en medio y entonces dicen qué criterio usan, estamos usando este criterio y este es semejante a este. Por si a alguien no le quedaba claro, esa rayita de aquí es semejanza. Hay veces que también se escribe así, si prefieren escribirlo así está chido. Si se fijan, todas estas son como variantes del signo de igualdad, ¿no? Porque son cosas como que más o menos son iguales, pero es que, ¿qué significa que cosas sean iguales? Y es algo más ambiguo en cosas más elaboradas, ¿no? Entonces, bueno, pueden ponerlo así, con una rayita normal y una chueca, o solo con una chueca. Entonces, eso significa que ABC es semejante a DEF. Y ya que sabemos que son semejantes, ¿qué nos dice eso? Nos dice que todos los ángulos son iguales y que todos los lados están en proporción. Entonces, ¿cómo podríamos usar eso? Podríamos, por ejemplo, decir que este ángulo es igual a este ángulo, si eso nos sirviera de algo. O podríamos decir, por ejemplo, que AC entre DF va a ser igual a un cuarto. ¿Por qué un cuarto? Porque es la misma proporción que tienen los otros dos lados. O sea, si estos dos tienen proporción de 1 a 4, estos también van a tener proporción de 1 a 4. ¿Cuánto es cada uno? ¿Quién sabe? Tal vez lo necesite, tal vez no, pero podemos afirmar esto, ¿no? Entonces, pues esas son las semejanzas. Tenemos estos tres criterios. Nos habla otra vez de ángulos y de lados, pero a diferencia de las congruencias, la semejanza nos habla de proporciones de lados. O sea, ¿qué tanto es más grande uno que el otro? Y eso es lo que tiene que ser igual. No es que los lados tengan que ser iguales, sino que las proporciones entre los lados tengan que ser iguales. Eso es cuando va acá en los criterios. Este es un ejemplo de cómo se enuncia. O sea, igual, si cualquier criterio que usen tienen que pues, decir cuáles son los lados y los ángulos que son iguales. Por ejemplo, aquí que uso lado, ángulo, lado, pues necesito dos lados. Que aquí estoy diciendo, ¿no? En un triángulo es el lado AB y el BC. O sea, este y este. En el otro triángulo son los de abajo, el DE y el EF. Pero de cualquier manera, al comparar este con el correspondiente y al comparar este con el correspondiente, nos va a ser igual. Hay veces que ni siquiera vamos a saber este número, nada más por alguna razón vamos a saber que son iguales. Pero entonces hay que enunciar las proporciones cuando las usen. Si usaran el criterio de en medio, sería decir esta fracción igual a la otra fracción igual a la tercera fracción, que es esta de acá, ¿no? O sea, que sería algo equivalente a esto de acá. Otra vez es bien importante, igual que en la congruencia, que las letras estén en el mismo orden. Y ya, eso esencialmente es lo que es la teoría de semejanza. Entonces, a continuación vamos a hacer un ejercicio.